Bien, pues esperamos que la experiencia de observar y recorrer lo que hemos dispuesto para ustedes en la galería, pues haya sido una experiencia significativa y contribuya a disponer el ambiente para nuestra siguiente actividad. A continuación vamos a dar inicio con el conversatorio Experiencias docentes durante la pandemia, lecciones aprendidas para el presente y futuro universitario. Para ello le pido por favor a la maestra Laura Angélica Chávez Tobar, al maestro Ricardo Guadarrama, a las estudiantes Rosalba Jiménez y Sandra Paola Granados, así como a la doctora Irán Guerrero Tejero, que por favor tomen sus lugares aquí al frente para iniciar con este conversatorio. Este primer conversatorio estará moderado por mi compañero Víctor Jesús Rendón, y esperemos que sea una conversación muy enriquecedora e interesante para ustedes. Jesús. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Esperemos que hayan disfrutado todo lo que llevamos del evento. Realmente nos conmueve mucho recordar todo lo que pasó en el 2020, 2021, 2022 y de hecho todavía pues el COVID es ya un nuevo habitante en este planeta. Y pues aquí vamos a estar conviviendo con esa enfermedad y esperemos que también nosotros pues aprendamos mucho de todo lo que vivimos durante un confinamiento que parecía eterno. Quiero agradecer también aquí a las alumnas, a las estudiantes, a una exalumna también, a los profesores, a la maestra y a la doctora Irán que nos acompaña en esta mesa, que va a tratar sobre conversar un poco acerca de la docencia, ¿no? Recuerden que los estudios que presentaron mi compañera Maura y Miguel se enfocaban en estos dos grandes actores educativos, ¿no? En qué pasaba con los docentes y qué pasaba con las y los estudiantes, ¿no? Y bueno, pues ahora queremos hacer precisamente una reflexión a modo de conversación. Queremos invitar también al público en su momento a conversar con nosotros y con nosotras, sobre la docencia en esta primera mesa, ¿no? Entonces, bueno, voy primero a darles un poco de información sobre quiénes son nuestros panelistas y aquí están, gracias. Pues empezaré de este lado a mi izquierda con Rosalba Jiménez Rivera. Ella es originaria de Oaxaca. Se trasladó aquí a la Ciudad de México precisamente a estudiar en la UNAM, ¿no? Es egresada del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras y bueno, actualmente se encuentra concluyendo su tesis y planea hacer una maestría en políticas públicas, ya que le interesaría trabajar las políticas educativas en un futuro, ¿no? Ella estuvo con nosotros también en los grupos focales, en las investigaciones y bueno, pues muchas gracias Rosalba por estar aquí, bienvenida, ¿no? Enseguida se encuentra Sandra Paola Granados Martínez, ella también es estudiante de la UNAM, originaria de aquí de la Ciudad de México, tiene 20 años de edad y cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel Vallejo. Actualmente cursa el tercer año de la carrera de nutriología en la FE Zaragoza y siendo pues más que nada su interés llevar la nutrición al área educativa infantil. Bienvenida también Sandra Paola, encantado de que estén ambas aquí. Del otro lado tenemos a la maestra Laura Angélica Chávez Tobar. Ella es profesionista con 32 años de experiencia colaborando en el área de gestión y planeación institucional y 27 años en la docencia en la FES Acatlán. Es licenciada en pedagogía y maestra en educación familiar. Ha participado en diferentes diplomados sobre el uso de la tecnología en la educación y ha asistido a múltiples cursos en el área didáctica, evaluación educativa y en aplicaciones tecnológicas. Ha sido ponente de diplomado a distancia, educación superior en línea, su diseño instruccional, implementación y evaluación. Es profesora de la licenciatura en pedagogía en las asignaturas de investigación documental, desarrollo humano y profesional, comunicación educativa y pedagogía de los valores y en la licenciatura a distancia de enseñanza de idiomas, español, inglés, italiano, francés, alemán, en la asignatura también de técnicas de investigación. Pues bienvenida, maestra Laura. Enseguida sigue el maestro Ricardo Guadarrama Pérez, también es un colaborador ya de nosotros, es un colega, nos da mucho gusto que también él nos acompañe esta vez.
Tiene ya varios años que nos ha seguido la pista y nosotros a él también. Es biólogo, Ricardo es biólogo egresado de la UNAM. Tiene maestría en docencia en biología. Actualmente cursa el doctorado en pedagogía en la UNAM. Imparte la materia de biología en el Colegio de Ciencias Humanidades en el plantel Azcapotzalco desde hace 20 años. Ha impartido y diseñado cursos de formación para docentes de distintos sistemas de bachillerato. Además, impartió la materia de didáctica de la biología en la maestría en docencia para la educación media superior, biología. Bienvenido, Ricardo. Y finalmente también hacia mi lado izquierdo se encuentra la doctora Irán Guadalupe Guerrero Tejero. Es doctora y maestra en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el DIES Investav. Es licenciada en Educación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue investigadora en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, que es el CREFAL, y también colaboró con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí ella se encuentra trabajando en la licenciatura de Pedagogía en la modalidad a distancia. Y bueno, pues investiga diferentes aspectos relacionados con la sociedad, la cultura escrita, la tecnología, la educación y la docencia. Bienvenida, Irán, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, también vamos queremos también comentar que pues a todas y todos los que están aquí presentes y que participaron en el estudio, y también que pues de alguna manera están ya sea en los documentos, como decía mi compañera Angie anteriormente, fueron bastantes participantes, muchas colaboraciones, muchos testimonios, muchos lienzos que diseñaron. No pudimos poner todos porque llenaríamos este salón y creo que también el de al lado, pero sí queremos pedirles a quien está aquí presente y que participaron en el estudio de las galerías, que por favor se pongan de pie para darles un merecido aplauso. Todos aquellos que estuvieron, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos. Y bueno, más adelante también ellos tendrán oportunidad de dialogar con nosotros. Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a comenzar este primer conversatorio que, como les comentaba, nos vamos a enfocar en lo que es la docencia universitaria, ¿no? A partir de esta pandemia, de estar utilizando tecnologías, de estar confinados, ¿no? Que fue una situación pues muy distinta, ¿no? Por ejemplo, la educación del SUAYED utiliza tecnologías desde hace mucho tiempo, pero el encierro era otro factor, el miedo, la enfermedad en sí y todo lo que conllevó esta pandemia, pues genera dinámicas muy distintas, ¿no? Recuerden y que, por ejemplo, en algunos lienzos pues se hablaba de cómo las familias estaban en un mismo espacio y eso genera también condiciones de hacinamiento, condiciones de distracción, condiciones pues muy particulares, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer la docencia, como las estudiantes también recibieron la docencia de forma muy particular, y este conversatorio pues lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? La dinámica va a ser platicar sobre unas preguntas de forma muy abierta, desde la propia experiencia y el punto de vista que tenemos nosotros, ¿no? Vamos a reflexionar sobre la multiplicidad de aspectos que las y los docentes han tenido que tomar en cuenta para desempeñar su labor, ¿sí? ¿Cómo ahora retomamos esos aprendizajes también? ¿Y qué esperamos también en un futuro? Entonces, pues bueno, para iniciar ya este conversatorio, me gustaría que platicáramos un poco entre nosotros aquí en la mesa y también en un momento con el público que esté interesado en dialogar con nosotros, sobre pues cómo vemos a la docencia universitaria de la UNAM en estos tiempos, a 4 años de que hubo una pandemia y a 4 años de que también aprendimos y tuvimos que aprender, como decía de Sousa, con esta cruel pedagogía del virus, ¿sí? ¿Qué pensamos ahora de los docentes, de las y los docentes? Y bueno, me gustaría que pudiéramos empezar de mi lado izquierdo con nuestras estudiantes. ¿Cómo ven ahora a las y los docentes después de estas grandes lecciones?
Si quieres empezamos contigo. Buenas tardes, todavía días, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La forma en la que quiero explicar mi punto de vista es un poco diferente a lo que vi en los lienzos, porque la mayoría de las opiniones en los lienzos fue hacia la negatividad que nos trajo la pandemia y a la educación en línea que tuvimos que pasar. Yo lo quiero ver un tanto más positivo, como lo que podemos traer de esa situación que nos aporte a la educación actualmente. Yo lo veo antes, aunque no nos dábamos cuenta, o al menos yo no me daba cuenta, siento que el antes y el durante de la pandemia fueron dos polos diferentes. Y como sabemos, los polos nunca son buenos. Antes, las clases normales, que eran asistir a la universidad, tomar clase, hacer la tarea y regresar y darle la tarea al profesor, siento que eso es un polo. Y el otro polo es durante la pandemia, que nos alejamos de la convivencia humana y todo se hacía mediante los medios digitales, tanto las clases como las tareas, la comunicación. Creo que ese también es otro polo. Y ahora en la actualidad creo que tenemos la posibilidad de juntar ambos polos, porque si bien regresamos a una aula presencial, tenemos las influencias que nos dejaron el estar en reuniones de Zoom, el trabajo en el aula por aulas virtuales como Classroom, que se volvió muy popular. Yo no lo conocía antes, no sé si existía antes. Entonces, esos dos polos, el estar mermados por la cuestión digital, por la pandemia, y antes el no tener contacto con ese tipo de tecnologías, creo que los podemos juntar para estar en un punto medio, un punto sano, que podamos no privarnos de las experiencias que nos da el contacto humano, porque si bien podemos aprender muchas cosas de lo que nos enseñan nuestros profesores, también de la mera convivencia, currículum oculto que le dicen. Eso nos trae muchas experiencias, mucha sabiduría. Yo creo que soy una persona completamente diferente ahorita, mucho por no solo el asistir a las clases, sino el estar en contacto con mis compañeros, una nueva cultura que yo era ajena en Oaxaca. Creo que tenemos esa posibilidad ahora, pero también enriquecemos toda la información que tenemos con las tecnologías, con el Zoom y el Classroom, que llegaron para quedarse realmente. Lo siguen utilizando en las aulas, en los diferentes niveles, diferentes carreras, y también incluso fuera de la cuestión académica, el Zoom lo usamos para todo. Entonces creo que la conjunción de esos dos polos nos enriquece bastante, tanto como personas como seres académicos. Creo que podemos sacar bastante ventaja de esa situación, y ese es el punto al que me quiero referir más, que es cómo la comunicación se ha transformado a través de la pandemia, que creo que la comunicación es de las cosas más importantes en la cuestión educativa. Sí, creo que podemos sacar ventaja de los nuevos métodos de comunicación, porque no solo están la comunicación directa entre los alumnos y docentes, sino medios que tal vez antes no los tomábamos como fuente para enriquecer las clases, como YouTube, ese tipo de videos, que hay videos muy educativos, muy académicos, fáciles de entender, que nos abren un universo de posibilidades, y que antes no lo teníamos en cuenta, creo yo. Ahora los docentes utilizan más esas herramientas para enriquecer las enseñanzas, y los estudiantes también puedan tener diferentes tipos de contacto con los profesores. Creo que eso es muy importante y nos pone a un siguiente nivel, como no ni muy ni tan, como que un equilibrio perfecto. Si bien no sé o no creo que estemos en ese lugar precisamente ahora, pero creo que ese podría ser el objetivo, llegar a esa conjunción, porque ambas partes nos traen cosas buenas.
Entonces, tratar de tomar lo bueno de cada uno y ponerlo en un modelo utópico tal vez, o al que debemos aspirar. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Rosalba. Es importante justo, ¿no?, ver que hay cosas que se hicieron en la pandemia y cosas que de pronto ya hacemos diferentes y no verlas como separadas y como muy distantes, ¿no? Me parece que pone sobre la mesa unos puntos que nos empiezan a ayudar a entender entonces a nosotros como docentes cómo podemos hacer nuestra docencia ahora. Tú, Sandra, ¿cómo ves ahora la docencia a 4 años de la pandemia? ¿Qué ves en tus docentes ahora? Si quieres ahí con ese. Bueno, gracias. Yo quiero recuperar lo que dijo mi compañera ahorita hace un momento, que justamente creo que es importante, o bueno, más bien actualmente los profesores sí están llegando como a ese punto medio en equilibrar lo que pues nos dejó la pandemia con las clases como habituales, por decirlo así. Estamos en el aula de clases y pues ahora ya se ocupan, por ejemplo, las presentaciones en PowerPoint o el cañón, o sea, se ocupan materiales didácticos muy diferentes en comparación de lo que se ocupaba antes de la pandemia. O sea, ahorita creo que ya, por ejemplo, actividades, se suelen ocupar plataformas diferentes, plataformas que yo no ocupaba, plataformas como, no sé, por ejemplo, Kahoot o Quizlet, y son cosas como, bueno, son dinámicas que ya están creo que un poco más adaptadas a lo que la pandemia nos dejó, que pues fueron como las clases en línea. Yo sinceramente vi a mis profesores que se esforzaban muchísimo por adaptarse a la nueva como modalidad, tanto en línea como pues cuando regresamos. Yo tengo como la experiencia personal de mi papá es profesor, y cuando entramos a pues justo como ese cambio entre clases presenciales y clases en línea, pues yo lo veía y sí era como pues difícil para él entender cómo funcionaba Zoom o cómo funcionaba Classroom, y después de mi papá pude verlo con mis propios profesores y veía cómo pues creo que sí fue una adaptación un poco difícil tanto como para los profesores como para nosotros, y yo sinceramente sí reconozco como mucho el esfuerzo que mis profesores han tenido y que tuvieron, porque yo sé que ellos tuvieron que tomar como muchísimos cursos o cosas como así que los ayudaran a conocer las nuevas plataformas que íbamos a ocupar. Y pues al final creo que también nosotros tuvimos que adaptarnos un poco, porque como pues mi compañera decía, creo que no conocíamos Classroom, no conocíamos Zoom, no sabíamos cómo funcionaba, o sea, no teníamos que adaptarnos muchísimo a la nueva realidad. Y le digo, justo en el retorno a las aulas pues creo que se tomó una muy buena parte de lo que nos dejó como esa de educación en línea. Se tomaron, no sé, por ejemplo, igual en exámenes, como ya para no gastar tanto papel y así, se nos hace más por un formulario, y le digo, lo de las actividades también se suelen hacer más por plataformas, y creo que sí se está llegando a un punto en el que estamos pudiendo como balancear esa parte digital con la parte presencial. Y pues creo que sería todo. Ok, muchas gracias, Sandra. Sí, o sea, las tecnologías ya tenían un tiempo, ¿no? No fue en el 2020 cuando surgieron ni se diseñaron, sino que ya tenían sus añitos, ¿no?, las tecnologías digitales. Pero justo, ¿no?, hablar de Kahoot, hablar de Classroom, como decía, ¿no?, resultaba muy ajeno, ¿no? Antes de la pandemia, como que no todos y todas teníamos esos referentes, ¿no? Entonces, ahora, como trato de un poquito hilar las participaciones, ya es parte de nuestra actividad también utilizar herramientas como Kahoot, ¿no? Y hacer quizzes y hacer, pues dejar los PDFs, ¿no? Ya no también matar muchos árboles con las hojas, sino también agilizar digamos que esos procesos que las tecnologías digitales nos permiten, ¿no? Entonces, tú consideras, por ejemplo, que sí ha habido cambios ahora, ¿no? Sí ha habido, pues sí se ve, sí es muy notable, porque pues, bueno, igual yo pasé como mi transición
pandemia, yo estaba en el CCH y regreso a la universidad. Digo, no sé cómo eran las clases antes en mi universidad, pero pues yo cuando regresé ya fueron muy diferentes. Ya, por ejemplo, el pizarrón sí se usaba, pero sí se usa, pero pues únicamente en casos como muy específicos, pero casi siempre son pues las presentaciones, o sea, bueno, nos apoyamos ya en medios digitales, en comparación de pues el CCH, que sí era como pizarrón todo el tiempo. Okay. Sí, son cambios que a final de cuentas vemos ahora a 4 años de la pandemia. Me gustaría ahora darle la palabra a la maestra Laura Angélica. Usted ya está escuchando la conversación que nuestras alumnas y exalumnas nos comentan, ¿no?, sobre cómo perciben ahora esta docencia, ¿no?, que no tiene que ser en polos, no tiene que ser tampoco una docencia tan fuera de lo común, pero tampoco regresar a lo que era el 2019 o antes, ¿no? O sea, esto estamos de acuerdo, creemos, ¿no? También comentan que ya las tecnologías llegaron para quedarse. Usted, maestra, como en su papel de docente, ¿qué es lo que le hace pensar ahora? ¿Cómo se ve a usted misma, ¿sí?, después de haber pasado la pandemia en cuanto a sus habilidades, en cuanto a sus maneras de hacer la docencia? ¿Qué piensa ahora de la docencia? Pues gracias por la invitación y gracias por recordarnos lo que hemos vivido, ¿no?, con las actividades anteriores. Y yo siento que como docentes estamos más alertas, justamente por lo que dicen las compañeras, pues tenemos muchas experiencias. Yo creo que ninguno de los semestres pasados fue exactamente igual. Ninguno de nuestros grupos, siempre en la práctica docente, pues los grupos, aunque demos la misma materia por muchos años, siempre los grupos son diferentes, pero la situación ahora cambió. Entonces, todo eso nos da a lo mejor sentido de estar alerta siempre a todos esos cambios. Incluso nos ayuda también a ser un poco escépticos, porque aparte de la pandemia, en la UNAM tenemos otras situaciones, contextos diferentes, y pues ustedes también se han de acordar que también estuvimos en paro en línea, ¿no? Entonces, ¿cómo haces con todo eso? Entonces, por eso debemos de siempre estar un paso atrás aunque tenemos nuestra planeación todos los semestres, actualizamos, pero pues tenemos que estar en alerta y escépticos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y a mí me alegra mucho escuchar a las compañeras, porque pues eso es lo que uno quisiera escuchar de nuestros alumnos, ¿no? Que nosotros estamos contribuyendo y estamos formados, y creo que esa parte, la de que estamos más formados, porque finalmente la universidad nos dio, y ahí agradezco el trabajo que todas las instancias de la universidad, o sea, el día 17 de marzo, que nos dijeron se cierra la escuela. Y fíjense, en Acatlán se cumplió años, y teníamos ahí un proyecto precioso de mapping ahí en nuestra piedra, que es una escultura que tenemos, que se la trajeron de acá y se la llevaron para Acatlán, para Naucalpan, y pues no se hizo, ¿no? Nos avisaron el viernes en la noche, ya no hay nada de eso, entonces nos quedamos en stand-by, justamente en esta cuestión de que sabemos que tenemos ahí la tecnología. Un grupo de profesores y estudiantes hicieron ese proyecto audiovisual precioso, ¿no?, que después de 2 años ya se pasó, ¿no? Pero todo eso nos hace estar alertas y formados. A mí la verdad es que pues la CUAYED, la DGTIC, los cursos de DEGAPA, yo me acuerdo en algún momento que ya no podía tomar otro curso porque nada más son 3 en DEGAPA. Entonces decimos, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, la verdad, y la misma facultad, creo que en todas las facultades, en todos los SH, tuvieron una oferta educativa de talleres breves, de todas las herramientas tecnológicas que iban en avanzada, porque ahora sabemos que las compañías pues le van agregando más cosas a eso. Entonces, la verdad que estamos más formados, tenemos más elementos para estar capacitados, y podemos ser selectivos con eso, porque ya ahora digo, ay no, ya no quiero tomar otro curso, no. El año pasado, con todo el boom de la inteligencia artificial, digo, por Dios, ahora también eso tenemos que incorporar, ¿no? Pero bueno, finalmente la universidad nos los da, entonces yo creo que ahí estamos, creo que más formados que antes de la pandemia. Y
también estamos más preocupados por nuestros estudiantes, que yo creo que aunque la vocación nos llama a que estemos siempre al tanto de nuestros estudiantes, pero a veces nuestra práctica cotidiana nos olvidamos de eso. Y ahorita que recordé que estaba por allá las fotos, dices, los alumnos son maravillosos, vean los dibujos preciosos, ¿no? Y las participaciones en general de nuestros estudiantes pues son sensibles. Entonces, creo que también la pandemia ahora nos hizo ser más sensibles a estar con ellos y saber las condiciones porque las vivimos igual que ellos, o peor, ¿no? Bueno, eso es mi comentario. Muchas gracias, maestra Laura. Hay puntos pues que pone sobre la conversación, ¿no? Efectivamente, después de la pandemia no solamente es lo tecnológico lo que se queda, sino también cierta sensibilidad, también la curiosidad, ¿no? Por seguirse formando, por seguirnos formando, y también agradecer, como dice, que existen esos espacios de formación, ¿no? Porque si no, ¿cómo le haríamos, no? También ustedes saben que como cuando surge esta oferta y esta demanda, pues entonces empieza a haber compañías que empiezan a poner cursos por todas partes, ¿no? Pero no es lo mismo, la finalidad no es igual a como lo hacemos aquí en la UNAM, ¿no? En el sentido de que justo buscamos precisamente estas miradas críticas, y me parece que también, como comenta la maestra, el ser escépticos en muchas cosas es algo que nosotros tenemos que empezar a también, digamos, que sea una práctica, una praxis de todo el tiempo, para que nuestra docencia cada vez sea más crítica y mucho más formada y más sensible también, ¿no? A lo que nos está pasando como en esta época, ¿no? Y vamos después a retomar unos aspectos que me dijo y que me parece que, bueno, que nos compartió, me parece que podemos seguirle desmenuzando, pero quisiera pasarle la palabra a maestro Ricardo. ¿Y usted cómo ve la docencia ahora, después de toda esta pandemia? Son 4 años, parece que pasó rapidísimo, ¿no? Pero en ese ímpetu, ¿no? del tiempo, usted ahora ¿cómo ve la docencia, a sus colegas, a lo que escucha, y usted mismo, ¿no? ¿Cómo se ve ahora? Primero, buenos días a todas, a todos. Agradezco la invitación, estoy contento de estar aquí con ustedes, y quisiera iniciar mi respuesta con una breve anécdota. Cuando yo estudiaba biología en la licenciatura, llevábamos una materia que se llama microbiología, y recuerdo muy bien a mi profesor que cuando revisábamos las pandemias y epidemias que habían pasado, nos decía, y les va a pasar a ustedes. Cuando yo lo escuché, sí nos va a pasar, quién sabe cuándo. Jamás me imaginé que una pandemia me iba a tomar por sorpresa así, y jamás me imaginé que iba yo a ser profesor, ¿no? Entonces fue sorpresa doble lo que comentábamos en ese entonces. Y cuando la pandemia llega a mi vida, genera toda una serie de situaciones, contextos, pensamientos, y quisiera retomar lo positivo ahorita que estamos en esa onda de narrar y ver la pandemia desde el lado positivo. Estoy convencido que la pandemia me sacó de mi zona de confort, de lo que yo venía haciendo ya con cierta experiencia en la docencia. Me hizo reflexionar, me hizo cuestionarme qué es lo que estaba yo haciendo como docente, primero porque era docente, y luego cómo estaba yo enseñando, por qué estaba enseñando de tal manera, y eso es algo que valoro mucho, ¿no? El que nos irrumpan y nos saquen de esta zona de confort en la que por momentos yo caía. Lo veo como algo positivo. Comenzamos las clases en línea, y como bien lo mencionaban, empiezan los cursos, sale Kahoot, Zoom, Moodle, y yo empezaba así, esto, y lo voy a incorporar, y YouTube, hasta que llegó un momento en el que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo?
¿por qué quiero a mis alumnos 2, 3 horas en Zoom? Tengo que hacer lo mismo que hacía de manera presencial. Lo único que estoy haciendo es trasladando lo que ya hacía en el aula ahora en Zoom. Entonces, me parece que la pandemia al menos a mí, la reflexión fue algo que me inculcó, ya no nada más como sustantivo, sino también como en la práctica, ¿no? ¿De qué me sirve incorporar Kahoot y todas estas herramientas si lo estoy haciendo en automático? Tengo que enseñar lo mismo. Esto es algo también que me movió mucho, ¿no? ¿Qué necesitan mis alumnos en este momento aprender? Les tengo que enseñar todo el programa. En el Colegio de Ciencias y Humanidades, desde mi punto de vista, los programas de biología tienen mucho contenido, son muchos conceptos, son muchos fenómenos que mis alumnos tienen que aprender. Y entonces yo me cuestionaba, ¿es necesario todo esto? En este momento de la pandemia, ¿mis alumnos necesitan esto? ¿Qué selección puedo hacer de los contenidos para transmitírselos? Mis alumnos todo el tiempo están viendo gráficas, por mencionar un ejemplo, de la tendencia de los contagios. Bueno, quizás lo que necesiten en este momento son habilidades de interpretar gráficas, de estadística, de entender qué es lo que está pasando allá afuera. Y entonces, pues sí me metió en una dinámica de reflexión y de cuestionarme por qué hago esto y para qué lo hago, ¿no? Llegó un momento en el que dije, bueno, no necesito tenerlos aquí 2, 3 horas, 3 veces al día en Zoom. Primero, pues porque no sé qué está pasando del otro lado, es como esta caja de Pandora, ¿no? No mete información, sale información, pero no sabes qué está pasando en el proceso. Y 2, pues también por salud mental. Eso es algo también que la pandemia lo veo como positivo. Sí es cierto, lo damos todo por nuestros alumnos, pero también llegó un momento en el que dije, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No? Nosotros también necesitamos cuidarnos. Empezó esta idea de la salud, me tengo que cuidar, ¿no? Ya no me tengo que desvelar, los viernes ya son para quedarte en casa dentro de la pandemia, ¿no? Entonces, me parece que la docencia, al menos desde mi perspectiva, ha volteado a cuestionarse lo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque también es cierto que esto no ha acabado, va a venir otra pandemia, o nos vamos a quedar sin agua y vamos a regresar a el confinamiento, y la pregunta es, ¿estoy listo? ¿Ya aprendí la lección? Entonces, repito y recalco la reflexión constante que a mí me dejó la pandemia. Muchas gracias. Ok, bueno, pues digo, creo que ha sido muy claro, maestro, y nos reflejamos de muchas cosas y nos deja sobre todo pensando, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? ¿Qué era eso de hacer la educación remota a distancia con tecnologías digitales con ciertas condiciones, tanto digitales como del hogar, que por eso después se le llamó educación basada en el hogar, ¿no? Porque el hogar, aquí en nuestro país y en muchas partes del mundo, los hogares, pues son muy diversos y muy desiguales, ¿no? Entonces, viene ese componente de complejidad a la docencia, al aprendizaje, y creo que pues vemos que entonces no es una cosa de trasladar de forma mecánica una práctica en el aula, en espacios físicos, ahora estar en la computadora, ¿no? No funcionaba siempre. A veces, y en la mayoría de las ocasiones, no funcionaba, ¿no? Y de pronto nos llegaban esos miedos de, entonces, ¿qué está pasando? ¿Lo estoy haciendo mal yo o qué? ¿No? Y a veces no era eso, a veces eran las condiciones precisamente, ¿no? Hay quienes no prendían la cámara, ustedes saben cómo era esa sensación de estar hablando, parece que solo, ¿no? Yo sola. Y pues bueno, creo que el maestro Ricardo pone muchas cosas que nos hacen pensar ahora,
y que es un reto, una invitación también, ¿no? A que no nos quedemos pensando que lo que aprendimos desde la primaria nosotros con nuestros profes, ahora en estos momentos, y mucho menos después de una pandemia, pues podemos nosotros replicarlo de forma, digamos que como una calcomanía, ¿no? No se puede, ¿no? Hay que dejarlo estas ideas que puso el profe, muy bien colocadas así con unos alfileres o cómo se llaman estos sujetadores, porque realmente nos deja pensando en algo muy importante que tenemos que hacer, ¿no? Y eso es siempre una reflexión constante de nuestro propio actuar y de nuestra propia praxis, ¿no? Gracias, Ricardo. Vamos a seguir en esta primera ronda. Me gustaría que la doctora Irán, nuestra invitada, también nos compartiera un poco. Si ustedes se están dando cuenta, son visiones de diferente manera, diferente perspectiva, ¿no? Los estudiantes, a lo mejor las estudiantes, están ahora conociendo lo que en el fondo ocurría con sus profesores, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pero ahora queremos también complementar esto con una mirada un poquito más general, que es la de la doctora Irán, también como docente, pero también como especialista, como investigadora, que ha hecho pues trabajo sobre todo estos temas, ¿no? Entonces, Irán, ¿tú cómo ves ahora la docencia de la UNAM a 4 años de una pandemia por COVID-19? Bueno, pues primero que todo, muy buenos días. Procuraré apegarme al tiempo. Tenemos tiempo, no te preocupes. Estoy muy agradecida por la invitación, por muchas razones. Bueno, primero, ante esta reconfiguración, agradezco al CEIDE, al doctor Sánchez Mendiola, a la maestra Pilar, a la doctora Pilar, a todo el equipo, por supuesto. A estos chicos que han generado este trabajo que es muy grato. Y quiero traer a colación a mis colegas panelistas que me están haciendo pensar. Inevitablemente tomo apuntes, porque en este desafío que me han puesto, esta tarea, ¿no?, que no es menor, estaba pensando, bueno, ¿y cómo le hago, no? Han venido a mi mente 2 nociones que quiero traer a colación, ¿no? Revisé algunas notas que tomé, y cuando comenzó la pandemia escribí algo como de manera muy abrupta, un artículo de divulgación, donde retomaba, lo escribí a raíz de escuchar a Inés Dussel, que hablaba de dar la clase en pantuflas, ¿no? Ella planteó diferentes asuntos, pero ella mencionó una palabra que me resonó mucho al revisar las notas, ¿no?, que es la desaceleración que traía o que conllevaba la pandemia. Pero también al revisar mis notas encontré un viejo concepto de Michael Apple, que es la intensificación. Por intensificación, él refiere cuando los docentes enfrentamos esta sobrecarga de trabajo que a veces nos aleja del campo disciplinar, donde no tenemos ni tiempo para un café, ¿no?, ni para una charla, ni para nada, y entonces nos sentimos abrumados, ¿no?, y no tenemos cabeza para más, ¿no? Entonces, cuando vinieron estas 2 nociones a mi mente, pensé justo en la pandemia, porque yo creo que la pandemia cada quien la vivió de diferente modo, ¿no? Tuvimos tiempo un poco de acelerarnos a lo mejor, ¿no?, justo cuando nos cayó, y a lo mejor estábamos inciertos en esto no va a tardar mucho, o a lo mejor cuando vivimos, no, esto sí va a tardar un poco más, o a lo mejor algunos profesores que pues no tengo ni computadora, mi computadora está vieja y no sirve, o pues la computadora buena la tenía en el trabajo y no en la casa, o no tengo un buen servicio de internet, o desafortunadamente algunos fueron de los primeros en enfermar, o algún familiar, o en perder a algún familiar, o algunos nos cayó con una bebé de unos meses de nacida, ¿no? Es decir, fue tan dispar y la
bueno, la antes Cuayet, tiene estudios que justo hablan de las condiciones de desigualdad de los profesores. No podemos hablar de que las condiciones son homogéneas para los profesores y mucho menos la pandemia fue igual para todos. Entonces, haciendo esta aclaración, yo creo que aceleración e intensificación se jugaron de manera diferente para nosotros en diferentes momentos. Entonces, la docencia a 4 años de la pandemia, creo que este encuentro es de especial valor porque durante la pandemia pudimos tener a lo mejor diferentes momentos de desaceleración. O sea, a lo mejor fue casi al inicio, a lo mejor fue al intermedio de decir, pues estoy dando todo, no tengo un pizarrón, tengo que ver cómo me lo agencio, ¿no? O se me murió un familiar, perdí un familiar, en este momento no tengo cabeza para nada, o enfermó, o mi hija está demandando y tengo que ver cómo le resuelvo el espacio, ¿no? Y tuvimos momentos de desaceleración, pero no ocurrieron en el mismo momento. Entonces, este es un momento importante de desaceleración, porque el doctor Sánchez Mendiola lo comentó al inicio. ¿Cuál es el riesgo? Todos volvimos a la presencialidad y en muchos casos, yo soy profesora a distancia, en muchos casos volvimos y no pasó nada. No pasó nada, o sea, ya éramos profesores a distancia, regresamos a la misma dinámica y no pasó nada, como si no hubiéramos perdido a gente, a profesores administrativos, no pasó nada. Y realmente tuvimos pérdidas que nos tocaron. Y realmente volvimos y resulta que de los 30 que perdíamos de los 35, 40 alumnos que suelen inscribirse a nuestros grupos de distancia, perdemos al 30% de origen por causas ya conocidas, que luego les platico, pero de ese 30%, bueno, de ese 70% que nos quedaba, ahora nos quedaba una fracción muy pequeña a raíz de la pandemia. Y entonces nos preguntábamos, ¿y qué pasa? Y entonces no podemos ser ciegos a que tuvimos una pandemia y a que estuvimos confinados mucho tiempo. Entonces, en educación presencial me da mucho gusto escuchar los cambios que ustedes refieren, porque aunque tuvieron cambios de transiciones de nivel educativo, ustedes detectan que los cambios, ¿no? O sea, que sí hubo microcambios. A lo mejor no son cambios radicales, pero sí detectan que los profesores incorporan recursos, ¿no? Y que hay un gran esfuerzo en usarlos. Esto no es menor, porque la maestra Laura refirió a que la UNAM tiene una oferta y nos ha formado, pero además intensificó la oferta educativa en ese momento crítico. Pero esto no ocurrió en todas las instituciones del país. O sea, existen trabajos, me voy a referir a uno que conozco mucho porque lo asesoré, pero decían los profesores, tuvimos que enseñarnos solos, tuvimos que aprender solos porque nadie nos enseñó. Y esto a mí me arroja una reflexión porque tenemos ya décadas, 20, 30 años ya, de políticas de formación en tecnologías. Y resulta irónico que en el momento crítico no sabemos cómo usarlas, ¿no? No sabemos cómo usarlas. Y ojo, no es crítica, es un comentario porque no es lo mismo tomar el taller que estar en el momento crítico y entonces, ¿cómo uso esto en la situación de emergencia? Y de verdad, yo lo pienso, ¿cuántos de ustedes han tomado el curso de primeros auxilios? Yo lo he tomado. ¿Cuántos han dado la respiración, ¿no? Bueno, ¿cuántos lo podrían hacer en una situación real? Bueno. ¿No? Ya tenemos aquí, por si las dudas, acuérdense.
No, yo no aguanto, decían, hazlo al ritmo de I Will Survive, ¿no? Y yo acabé, ¿no? Sin respiración. Entonces, un poco pienso, no es lo mismo estar en una situación de emergencia, ¿no? Estuvimos en una situación de emergencia. Yo soy profesora a distancia y aún así no es lo mismo, como mencionó la maestra Laura, estuvimos en paro, pero también en el 17 estuvimos en sismo y teníamos estudiantes en situaciones críticas, ¿no? Y la UNAM tiene muchos recursos, pero aún así teníamos situaciones en las cuales los recursos resultaban insuficientes para canalizarlos. Entonces, estamos formados, sí, pero no es, yo creo que sí hay que distinguir los escenarios. No es lo mismo un escenario convencional que el de una situación realmente emergente, ¿no? No es lo mismo el sismo y la pandemia, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos un poco que buscar los escenarios y esto nos lleva a la segunda pregunta, la de las lecciones. Ya no me quiero extender porque en las lecciones sí quiero aludir específicamente a una noción que es la noción de cuidados, ¿no? Es una noción que se ha trabajado ya en el contexto europeo desde los 90, pero que tal vez valdría la pena que repensemos, ¿no? Porque somos sujetos enteros, no solo somos profesores fragmentados. Muchas gracias, doctora Irán. Bueno, aquí ya dimos una primera vuelta, ese comentario de las diferentes intensidades, también es algo que hay que ponerlo así con sus post-it, ¿no? Pegados ahí para tenerlo cuando nosotros estemos frente al aula, o bueno, en el aula más bien, no necesariamente enfrente, sino dentro del aula con nuestros estudiantes, porque efectivamente hay momentos muy intensos y momentos un poquito más relajados, ¿no? Pero me dejaste pensando, Irán, en esta cuestión de que a veces nos formamos, pero no tenemos aparentemente un conocimiento declarativo, pero en la praxis nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y hay que, liga un poco con el comentario de Laura, hay que estar alertas, ¿no? Igual con lo que comentaban antes. ¿Qué nos dice que no puede haber otro confinamiento? No sé, a lo mejor no por pandemia, a lo mejor por el popo que empieza a echar mucha ceniza, ¿no? Como lo pasó en Puebla, ¿no? En Puebla se quedaron una semana regresando a eso, ¿no? A la pandemia, al confinamiento, a la educación remota, una semana porque hubo contingencia ambiental, ¿sí? Entonces, o sea, no hay que pensar como que, bueno, ya, igual también el doctor Melchor lo dijo, ya le damos la vuelta a la hoja, no es tan así, ¿no? Hay que sí mantener estas antenitas muy alertas, porque en un momento dado, en una situación, nos podemos hacer otra vez uso de esta modalidad educativa, ¿no? Y hay que tenerla aquí, hay que tenerla presente. Tuvimos 2 años de confinamiento aproximadamente, en el cual ya nos habíamos instalado a lo digital, ¿no? Ya dijimos, pues aquí me gusta, ya le agarré ahora sí el sabor, ahorro transporte, gasolina, etcétera. El lado negativo es de que ya me duele la cintura de estar todo el tiempo sentado, ya también me empiezo a poner ansioso, pero bueno, a lo mejor ahí empiezo a hacer ejercicio al lado de mi computadora, ¿no? Mientras doy clase, ¿no? ¿Cómo nos instalamos en prácticas y después regresar aquí? Es como que otra vez sacudirnos, ¿no? Y decíamos, nos costó trabajo esas transiciones, por eso los estudios que mostramos también se enfocan en las transiciones, ¿no? Ahora ya estamos aparentemente otra vez instalados en lo presencial, ¿no? ¿Será lo mismo eso, que esa presencialidad en el 2024 que la presencialidad en el 2019? Es la interrogante, y por eso quisiera retomar esto que comentas al final, Irán, ¿no? Para darnos otro comentario, conversar sobre, entonces, ¿cuáles son las lecciones, no? ¿Cuáles son las lecciones que tenemos ahora, como que vemos en los docentes, y los docentes, ¿sí? Ustedes como estudiantes, ¿qué lecciones creen que aprendieron sus maestros y maestras, ¿no? Que dijeron, no, aquí sí hubo algo que ya está, como cambiando, ya hicieron esto, ya piensan de esta manera, ¿no? No sé si pudieras,
darnos una opinión, a ver, reflexión, Rosalba. Sí, tengo Pues cuando estaba pensando en este tema, se me vinieron varias ideas a la cabeza y con la participación del maestro me dio todo sentido. Digo, sí, lo que quisiera ver en los maestros en el futuro es justamente lo que el maestro comentó, la capacidad de reflexión. Creo que el momento de la pandemia dio pie a que se abran estas posibilidades de reflexión, porque no nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal o que lo podemos hacer mejor hasta que alguien nos lo corta, hasta que tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Y creo que el punto más importante que ojalá pudieran rescatar los profesores es que reflexionaran sobre el porqué de su actuar, el porqué de los medios que utilizan, de los conocimientos que tratan de impartirle a los estudiantes, porque creo que es muy vacío el pensar en cubrir un programa de estudios que les fue impuesto por la organización del sistema educativo nacional, dictado por un ideal de ciudadano que cada quien, todos por igual en sí, deben tener este tipo de conocimientos. Creo que es muy vacío porque, como también lo mencionaron, no todos somos iguales y no vivimos todos, tanto la pandemia como las condiciones de vida son diferentes. Entonces no creo que la educación deba ser igual para todos y creo que cada maestro debe identificar lo que sus estudiantes necesitan, no solo para adaptarse a una nueva realidad después de la pandemia, sino también para tratar de resolver problemas aún mayores que nos han venido atormentando desde la historia, como la desigualdad. Ahora, esto lo pienso más ahora porque durante mi tema de tesis, rápidamente, es sobre la educación como factor de movilidad social, desde los elementos que proporciona el CEN a los diferentes estudiantes de diferentes estratos socioeconómicos. Entonces, no es igual tanto para los estudiantes de la Sierra de Puebla, a los estudiantes de la UNAM, por ejemplo, o tan solo el simple hecho de estar aquí en la Ciudad de México, que es la capital, tiene más atención. Entonces, no se puede tratar a ambas poblaciones de la misma manera y no se puede tampoco, los profesores no pueden estar ajenos a las realidades de sus estudiantes. Entonces, creo que si pudieran o si fuera posible el incorporar las experiencias de los estudiantes en la construcción del conocimiento para darle significado a los conocimientos que están adquiriendo, a la educación que se les está brindando, no solo para cumplir un programa de estudios o un plan de estudios, sino para tratar de convertirlos, las enseñanzas que les sirvan realmente, dependiendo de su contexto, como lo comentaba el maestro, que durante la pandemia no necesitaban saber todas las diferentes, el nombre de las diferentes células, o la verdad no sé nada de biología, pero Células, sí. Necesitan saber cómo cuidarse, cómo proteger a sus seres queridos. Esa era la importancia para él en el momento. Y tal vez le sirvió mucho más eso a los estudiantes que el que les haya nombrado el núcleo de la célula o ese tipo de conocimientos. Entonces, quisiera que fuera del ámbito académico, sino cómo significar o redimir las experiencias de los estudiantes también para sacarlos de su estado de opresión por el sistema, porque el sistema es el culpable. Creo que eso sería muy, muy beneficioso para todos. En caso propio, revisé muchas teorías para la construcción de mi tesis
que son de la pedagogía crítica, autores como Maclaren, McCarthy, Freire, Bourdieu y Passerón. Todos esos me abrieron una nueva forma de pensamiento, que digo, es cierto, no debemos pensar a los estudiantes como piezas que componen o que están en la parte más baja de la pirámide para que alimenten el poder de los capitalistas, de los opresores. Un poco, tal vez me estoy saliendo un poco de tema, pero el punto es que los profesores reflexionen sobre las necesidades reales de los estudiantes y resignificar sus historias propias como su cultura, que realmente importan. Creo que eso podría ser beneficioso, porque quiero terminar nomás con una frase que decía que aquellos que tienen el poder tienen el monopolio de la palabra, y quienes nunca son escuchados, los que están oprimidos, no pueden ni siquiera decir su palabra. Entonces creo que en el momento en el que aquellos que nunca se les ha dado la oportunidad de hablar puedan resignificar su historia como parte de la cultura mexicana, no simplemente como trabajadores que van a enriquecer a los burgueses. En el momento que podamos lograr eso, tal vez podríamos ver una educación mexicana más democrática. Eso me gustaría ver. Ok, muchas gracias, Rosalba. Una de las lecciones puede ser que los docentes han puesto mayor atención y reflexionado sobre ciertas condiciones de su docencia y de sus estudiantes. Es interesante pensarlo que también en estas dos, digamos que formas de hacer escuela, ¿no? El regresar a cubrir los temarios o el llevar los temarios a la realidad, ¿no? Que eso también es muy significativo, ¿no? Porque de un lado nada más estamos pensando en palomear los temarios y dar los temas, y del otro lado estamos pensando en, bueno, ¿y esto cómo se refleja en la vida, en su comunidad, en su ser de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces también hay una lección que es interesante considerar, ¿no? ¿Tú tienes has visto alguna lección que digas, mis docentes ya aprendieron algo diferente ahora, Sandra? Sí, yo sí vi un cambio muy drástico entre los profesores, antes y después. Creo que a partir de la pandemia, justamente como mencionan, pues se entendió que pues no todos llevamos procesos iguales, o no todos vivimos la pandemia de una forma pues similar. Y yo vi mucho más empáticos a los profesores, tanto como pues personas como con estudiantes, porque creo que sí se modificó mucho como esa forma de enseñar. Bueno, yo sí veía en mis profesores cómo intentaban dejar esos aprendizajes que fueran relevantes para nosotros, sin saturarnos tanto como de información, justamente porque pues en ese momento creo que todos estábamos como en una onda muy de estrés, ¿no? O sea, como todos muy estresados y así. Y los profesores, en mi caso y personalmente, sí se preocupaban muchísimo por nosotros, y casi siempre buscaban como empezar la clase rompiendo como ese hielo de, no sé, ya desayunaron, o ya comieron, o cómo están. O, por ejemplo, en clases muy largas, porque pues yo en mi carrera tengo clases de hasta 6 horas, así seguidas, los profesores mismos nos decían como de, no es correcto tenerlos aquí sentados 6 horas, ¿no? Entonces, ellos mismos buscaban la forma en la que sus clases fueran mucho más dinámicas, no sé, cada hora, no sé, nos daban un pequeño receso de 10 minutos, o a la mitad de clase vayan a comer. Entonces yo sí veía más empatía en los profesores, que se preocupaban muchísimo más por nosotros, tanto como pues como personas, como humanos, como siendo estudiantes, dejándonos justamente aprendizajes significativos y claves que pues nos funcionaran a nosotros en ese momento, y sin saturarnos tanto como de esta información.
Eso también es algo muy importante, ¿no? La sensibilidad, la empatía, cuidarnos, como decían ya Ricardo e Irán, cuidarse ellos mismos como docentes, pero también cuidar a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Porque estar así en dinámicas frente a la computadora, o incluso ahora también, ¿no? Regresando a la presencial, nos damos cuenta que, bueno, ¿por qué ahora tenemos que seguir dando las 6 horas continuas, sino podemos pensar entonces en una distribución del tiempo y de la organización de forma diferente? Yo creo que sí, ¿no? Ya lo intentamos. Algo que la pandemia también estuvo ahí como de alguna manera empujando, y eso fue porque no estaban también esta vigilancia o estas restricciones, pues como más burocráticas, nos dio un poco de libertad también de experimentar, ¿no? Y vimos cosas que funcionaron, cosas que no funcionaron, y también nosotros justo anotar esas lecciones, esto sí funciona, esto no funciona, ¿no? El dar las clases de forma continua, larga, cansada, pues no funciona mucho, ¿no? Porque no genera aprendizaje. El hacer dinámicas de forma intercalada a lo mejor funciona mejor, ¿no? No sé, ahí viene esta cuestión de las lecciones. No sé, Laura, ¿tú qué aprendiste? ¿Qué lección tienes? ¿Qué lección te llevas de todo esto y que ahora la pones en práctica? Sí, voy a continuar con la misma lección, que es la reflexión. Creo que yo creo que todos los maestros y los estudiantes estamos en esa postura de reflexionar sobre nuestra práctica. Y a veces sí se nos olvida, no sé si es la cultura mexicana o también la edad, ¿no? Que se nos va perdiendo esa capacidad, ¿no? de la memoria, pero sí nos tenemos que recordar. Yo me acuerdo mucho que un alumno me decía, yo comparto el teléfono, maestra, o sea, ni siquiera es la computadora, es el teléfono con mi hermano para la clase. Hubo otro que venía en camino, ya más salida de la pandemia, que venía en el camión porque pues, su papá era comerciante y tenía que acompañarlo, ¿no? A hacer las compras, porque también la cuestión económica, pues en muchas familias resultó caótico. Entonces, pues tenemos que reflexionar sobre eso. Y bueno, no todo está dicho. Ya el maestro también comentaba, hace poquito les dije a mis alumnos, hay que esperar a un regreso en línea por la cuestión del agua, porque le digo, si en casa se nos complica en una institución educativa, pues por supuesto que será muy complicada. Pero también me pongo a pensar en las noticias, nos dicen que a veces en el norte están a 50 grados y cierran, ¿no?, escuelas. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en el mundo para ir retomando esas experiencias? O sea, porque hay, entonces, pues a lo mejor, no sé si la misma UNAM sabe que cuando hay, no sé, lo que fue en Acapulco, ¿no?, que también fue extremoso, que tampoco se ha acabado de componer todo, ¿qué hicieron las instituciones de educación superior para eso? También reflexionar sobre las modalidades, porque yo que trabajo en educación a distancia, pues uno piensa que todo es educación a distancia, pero no todo es educación en línea, no todo es un proyecto completo, ni siquiera mixto. Entonces, creo que también por ahí la lección es ver qué se está haciendo y qué, como docentes, con estos ejercicios, podemos ir abonando a la teoría, ¿no? A la teoría y para que también nosotros, como profesores, podamos entender qué es lo que estamos haciendo. En el posgrado en Acatlán nos van a preguntar, decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora nos piden que pongamos la propuesta de convocatoria en línea. Pues no es en línea lo que haces, ¿no? Usar la videoconferencia no es totalmente en línea. Entonces, bueno, ahí tenemos siempre como que estar, es reflexión teórica. Yo soy pedagoga y pues estamos metidos en esos, ¿no? A lo mejor, no sé, otras áreas, otras disciplinas, pues no sé si les interesa estar en el debate de esto, ¿no? Lo que ellos quieren es que les digan cómo hacerlo. Entonces, eso también es una lección para mi disciplina de pues estar ahí, ¿no?, al mando. Esperemos que al mando siempre, ¿verdad? En otras áreas. Yo recuerdo cuando dije, ¿qué tengo que decir de lecciones?
Edgar Morin hace muchos años, más de 20 años, escribió un libro sobre los 7 saberes para la educación de nuestra época, de ahorita, ¿no? Pero lo más importante es que de esas 7 lecciones, 4 hablan sobre la condición humana, sobre la identidad territorial, sobre la comprensión humana, no solo del conocimiento, sino de eso, y de la ética del género humano. O sea, estamos hablando de personas, y lo que nos dicen nuestras compañeras es eso, y nosotros también, ¿no? O sea, si yo no tengo una computadora, ¿qué voy a hacer al salón, no? Pues sí, para eso tenemos el pizarrón. Yo he hecho algunos ejercicios de, ahora este semestre escribo solo en el pizarrón, para recordar eso, ¿no? Porque pues poner una computadora y decir lo mismo que lo que estoy diciendo ahorita, pues es educación tradicional. O dejamos que los estudiantes hablen. Esto que nuestra compañera nos dijo, pues hay que hacer partícipe, y eso lo dicen nuestros teóricos pedagogos de hace 20,000 años, ¿no? La educación activa. Entonces, pues es un compromiso y es una lección de que seguimos siendo ejemplo. O sea, el maestro sigue siendo ejemplo. Entonces, por ahí también, y bueno, yo que estoy en educación a distancia, digo que los maestros tenemos que ir trabajando en un espacio confiable en donde se puede utilizar. Como a mí no me gusta el término híbrido en educación, sí me gusta en los coches híbridos, ¿no? Porque ahí es donde, o sea, es muy fácil, o sea, entendemos, y hay teóricos pedagogos que lo han dicho, que pues manejamos a 30 en el eléctrico, ya cuando necesitamos en una subidita, ¿no? Entra la gasolina, y entonces pues lo sientes rico, ¿no? Bien, o sea, no hay problema. Eso es lo que debemos pensar nosotros, que es, damos un programa de acompañamiento en Acatlán para que mejoren su sitio, o sea, los maestros. Y entonces una maestra nos dice, es que ya vi que todos los semestres nones tenemos que entrar a utilizar alguna plataforma, por eso es que mejoro mi sitio. Y eso es lo que pues me deja de lección como maestra, pues tengo que mejorar un espacio. Otro maestro nos decía, pues en correo electrónico, digo, no puede ser, que te manden todos tus maestros correos, no, es una locura. Mejor un sitio en donde esté todo controlado y organizado es magnífico. Entonces esa es una lección. Muchas gracias, maestra Laura. Hay reflexiones, hay esta vigilancia constante o esta alerta constante de lo que estamos haciendo nosotros, nosotras. Creo que también una de las cosas que usted comenta, y también ya lo habíamos medio mencionado, esto de las pandemias, que si va a llegar otra pandemia o no, es también pensar como lección el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos que ser sensibles ahora si no queremos volver a estar en unas circunstancias muy estresantes y catastróficas, ¿no? El agua, la contaminación ambiental, los terremotos, etcétera, ¿no? Los incendios ahora que estaban aquí en la parte sur de la Ciudad de México. Entonces, creo que esta parte también es muy, muy importante como para tenerla presente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, para pensar también en el medio ambiente, ¿no? Y me parece que es parte también de esta ética de los cuidados en general, ¿no? Y tú, Ricardo, ¿qué lecciones te dejó ahora que tú sigas, como, digamos que, poniendo en tu praxis? Quiero retomar lo de intensidad, esta idea de la intensidad, y tratar de ejemplificarla con lo siguiente. Ahora que he regresado con mis alumnos, son otros alumnos, son distintos al molde que yo conocía antes de la pandemia. Tenían otras habilidades, pensaban de otra manera, la información no la tenían tan a la mano, y mis alumnos de hoy son muy distintos a como yo los recordaba. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto de la intensidad, de bajarle el ritmo? Es entender que mis alumnos de hoy tienen otras necesidades y que aprenden a un ritmo distinto. Y entonces, en lugar de estresarme y decir, es que
lo tenían que haber visto en la secundaria. No, a ver, tranquilo, tus alumnos vienen de un proceso, se han formado de otra manera, como tú lo recuerdas, y necesitan otro tipo de ayuda de parte tuya. Dales tiempo, refuerza, y entonces mi enseñanza ha tratado de cambiar de lo lineal al zigzag, ¿no? Ir, regresar, retomar. En lo personal, la paciencia es algo que he desarrollado mucho, sí, porque antes de la pandemia ya, a ver, tienes un punto menos, ¿no? No es posible que no te sepas esto. Y ahora es, bueno, no importa, mira, abre ChatGPT y ahí vas a encontrar la definición del concepto. Lo que necesito ahora es que aprendan a utilizar ese conocimiento. Y me ha ayudado a bajarle esa intensidad, tanto en entender cómo están aprendiendo ahora mis alumnos y en lo personal. Entonces, han llegado cuestionamientos como, bueno, ya lo mencionaban ahorita Rosalba, ¿de qué me sirve que mis alumnos en bachillerato, yo sé que en licenciatura se aprendan las partes de la célula? O sea, ¿para qué? Si abren ChatGPT y ahí se los va a mostrar, y ahí está el esquemita con las partes. ¿Qué tipo de formación necesita un joven de 16 años, 17 años, mexicano, ¿no? Necesita aprender a utilizar el conocimiento, aprender a pensar a través de la ciencia. Bueno, ¿qué necesito yo para ofrecerle ese tipo de conocimientos? Porque si quiero que aprenda a pensar a través de la ciencia, yo docente tengo que modelárselos. No es suficiente con decirle, pues piénsale, mira, resuelve el problema pensando. Pues sí, maestro, pero ¿cómo se piensa? ¿No? Entonces, esas lecciones han sido bien interesantes para mí. Han sido procesos de reflexionar, de analizar, de ver el programa y decir, un alumno de 16 años necesita esto. No lo sé, estoy en esa búsqueda, ¿no? Pero sí ha llevado mi docencia a el desarrollo más como de habilidades, ¿no? de aprender a pensar, aprender a cuestionarse la información que está encontrando. Insisto, de verdad, hoy cuando me paro a dar la lección, a platicar, a explicar un concepto, mis alumnos ya lo encontraron en ChatGPT, ¿no? Y antes de que yo diga, Darwin en el año, profe, ya está aquí, ya lo tenemos. Espérense, entonces, ¿qué hago en las 2 horas que me quedan de clase? ¿No? Entonces, no he encontrado todavía la forma, estoy en ese proceso, pero sí le he bajado la intensidad en cuanto a no desesperarme, no estresarme, más bien tratar de entender que ahora aprenden de otra manera a como lo hacían antes de la pandemia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Efectivamente, creo que nos deja también una buena lección aquí, Ricardo, la búsqueda, ¿no? La búsqueda, no, si ustedes escuchan y pueden, yo creo que se dan cuenta todos, que no hay una sola forma. Siempre hay un mosaico de posibilidades y de maneras en que cada quien está interpretando lo que es la docencia, ¿no? Ya sea como estudiante, como docente y como especialista, estamos viendo de formas distintas, no hay una sola manera, ¿no? Entonces, si no hay una sola manera, no podemos pensar que digamos que una sola práctica o una sola forma de hacer las cosas o un mismo material nos va a funcionar siempre, ¿no? Aquí creo que lo importante es la búsqueda, ¿no? Precisamente. Y es como la construcción de las identidades, ¿no? Siempre se van transformando, nos vamos transformando nosotros, nosotras, nos vamos encontrando, nos vamos buscando y la vida nos pone en situaciones que a veces jamás pensábamos que íbamos a vivir, pero nos toca buscarnos nuevamente ahí.
Gracias, Ricardo. Finalmente, Irán, me gustaría que tú hicieras así como un amarre de estas ideas, de estas lecciones. Te toca la parte más fácil de la mesa y dar unas palabras también a la gente que está aquí, ¿no? Que nos diga algo que a ustedes les haya resonado o que quieran hablar como con nosotros, compartir, dialogar sobre la docencia. Pero primero, Irán. Ya ven por qué. No sé si aprenden de otra manera, bueno, que sí creo que en parte, pero nosotros estamos pensándolos de otra manera, estamos enseñando de otra manera, nos estresamos menos, ¿no? Desaceleramos y definitivamente nos estresamos menos. Quiero retomar, yo cuando pensé en lecciones, dije, bueno, yo creo que son muchas, pero no son, ahorita escuchando, no son de la pandemia. Yo creo que son desde antes de la pandemia, pero no nos habíamos dado el tiempo de desacelerar, tener un espacio como este y hacer acopio de ellas, porque nunca tenemos tiempo, ¿no? Y en ese sentido, hay un artículo muy viejito ya, pero que es muy vigente, de Rowell y Mercado, que hablan de estos espacios, ¿no? O sea, que estos espacios para documentar, analizar, registrar el saber docente no son frecuentes. Y entonces, esta documentación es selectiva e incluso innovadora. Entonces, esto es innovador en este sentido, ¿no? También quiero recordar que nuestras colegas Rosalba y Sandra hablan de reflexión, ¿no? De esto que está ocurriendo, de sensibilidad, de la necesidad de retomar las voces de los estudiantes y que sean incluidas, y hablan de experiencias afortunadas. Pero no ocurrió lo mismo con Carlos y con algún otro estudiante que escuché ahí en esos minutos. Algunos, y también Maura lo comentó aquí en la presentación de resultados. O sea, algunos estudiantes se sintieron abandonados cuando los profesores depositaron en la tecnología, en el uso de recursos que comentó la maestra Laura, depositaron en la tecnología pues como el poder, ¿no? De, bueno, tú resuélvelo así y yo te califico. Entonces se sintieron abandonados según el estudio. Entonces, esto es interesante porque también lo vivimos en los procesos a distancia, que no podemos generalizar tampoco, pero es algo que hay que reflexionar. Ahí está Carlos y es la imagen que emplearon los organizadores, que a mí me llama mucho la atención porque está llena de signos de interrogación, es una cárcel con los días de la semana, ¿no? Yo les invito a mirar con mucho detalle esa imagen porque a mí me pareció sumamente interesante, yo así me siento todos los días, ¿no? Entonces, bueno, es como para invitar a la reflexión. Ahora, lecciones. Creo que hay una lección central para mí, que no es una idea nueva, es una idea reiterada en teóricos como Freire, Pablo González Casanova, que no tengo que decir más, Inés Dussel también. Recordar que el diálogo es como la médula, el corazón de la clase. Virtual, central, sea diálogo sincrónico, asincrónico, usemos Perusal, usemos Zoom, usemos lo que sea, pero un foro, pero el diálogo, creo que a veces olvidamos, y estaba ahí en una foto, ¿no? Que un profesor decía, recordé preguntar esto a mis alumnos, el cómo te sientes, si ya comiste, ¿no? Si ya desayunaste. El diálogo a veces nos baja el estrés y nos permite incluirlos y nos permite hacer cosas que de otro modo no haríamos, ¿no? Yo también en los últimos años, no sé qué ha pasado conmigo, pero dialogo más y me permite tomar decisiones mucho más mesuradas, más ecuánimes. Bueno, yo así me siento y me siento mucho mejor con mis estudiantes. Entonces, siento que mis decisiones son
mucho mejores en torno a mi docencia. Entonces, creo que esta noción de diálogo es muy potente. Regresemos a Freire, regresemos a leer lo que nos dice Freire sobre el diálogo. Y tal vez encontremos un poco esta inspiración nueva para renovar, como decía un alumno ayer en un examen profesional, reinventemos a Freire, ¿no? Creo que vale la pena retomar esto. La idea de reflexión, yo no puedo, o sea, es inevitable recordar a Donald Schoen, sobre la reflexión de nuestra práctica, ¿no? Pero a veces no tenemos tiempo para reflexionar. Y creo que como institución, desde las coordinaciones, desde estos espacios, ¿no? Yo ahorita tengo un encargo institucional y pienso cómo generamos estos espacios para la reflexión. Entonces, bueno, aquí estoy quebrándome la cabeza desde que me invitaron y dije, bueno, ¿no? O sea, es un poco difícil, pero estas charlas de café, ¿no? Hay colegios, hay colectivos de profesores que lo hacen. Entonces creo que es una lección no tener que esperar a la pandemia, a que se organicen los profesores para reunirse, aunque sea por Zoom, para que creemos estos espacios para la reflexión. Creo que este cuestionamiento que nos plantea la maestra Laura de la tecnología no es menor, no es nuevo, nos ha ocupado a muchos colectivos, pero creo que tiene que ser desde los docentes. O sea, nadie puede dar prescripciones, recetas, o sea, nadie más que el docente nos puede explicar por qué hace lo que hace, ¿no? Y yo les doy un viejo ejemplo que es, hace mucho tiempo yo decía, bueno, las clases interactivas de secundaria, porque los estudiantes daban enter, y veían la presentación en PowerPoint, y era un uso pues desde fuera, visto como poco eficiente, ¿no? Porque solamente reproducían información y los estudiantes la consumían. Pero, ¿por qué hacía esto el docente? ¿Por qué lo hacía? Pues porque los programas de secundaria tenían una cantidad infinita de temas. Hice un conteo y entonces te encuentras con que con una presentación así ves una cantidad infinita de temas en poco tiempo, ¿no? Hay condiciones institucionales que también orillan a los docentes a hacer lo que hacen. Entonces, antes de ponernos en el papel de jueces, tendríamos que entender por qué. Y aquí conecto mi siguiente lección. Perdón, pero sí, son muchas lecciones. La investigación, o sea, esto que ha hecho este grupo, la ahora CEIDE, me parece muy interesante. Investigar, tomar en cuenta las voces, aproximarse desde otros abordajes metodológicos que son innovadores, es de destacarse. O sea, yo he revisado los artículos y estoy sumamente asombrada, ¿no?, de lo que han hecho. Me parece muy creativo, ya publicado. De verdad, yo les felicito y reconozco el trabajo, que no es menor. Son abordajes muy interesantes. La vieja noción del profesor como sujeto entero, que la mencioné al inicio. En el 92, Justa Espeleta habló del sujeto entero. O sea, somos personas atravesadas por lo social, por lo afectivo, ¿no? Nos preocupa el salario, el tráfico, el hijo, el amigo. O sea, no podemos ser ajenos, nos conmovemos. Yo escuché a una maestra decir, me conmueve. Pues sí, nos conmovemos ante lo que pasa a otros, no nos es ajeno. Y pues por supuesto, nada de lo que pasó nos es ajeno y nos afecta el trabajo, ¿no? Y yo no olvido una clase donde un maestro, que era así como muy objetivo, dirían algunos, un día llegué, ya tenía la confianza de que yo llegaba a observarlo, y cierra la puerta. Y entonces estaba tan enojado porque lo habían reprendido, y dice, y ahora saquen una hoja de papel porque vamos a hacer origami. Y entonces puso a los estudiantes a hacer origami, y yo también me puse a hacer origami. Entonces,
creo que somos personas y no hay que olvidarlo. Y me regreso al asunto central que quería plantear, que es la noción de los cuidados. La noción de los cuidados, desde Martín Palomo y Venturiello, habla, que a su vez retoman a Donna Haraway y otras, Puig de la Bella Casa, habla de mantener o sea, lo que nos ha llevado a ser sociedad, mundo, a establecer este lazo social, hay que preservarlo y mantenerlo. Y cómo lo cuidamos y cómo lo reparamos. Pues tenemos que involucrarnos e implicarnos. Y ellas analizan un caso de Madrid y de Argentina. En Madrid, antes de la pandemia, ya habían ensayado una especie de ciudad de los cuidados. En Argentina hay una trayectoria también de organizaciones civiles que habían ensayado cuidados, ¿no? Pero en Madrid, digamos que se había impulsado institucionalmente, gubernamentalmente. Cuando cae la pandemia, ya tenían un antecedente. Entonces ocurre que pues surgen iniciativas ciudadanas y todo estaba puesto, ¿no? Engarzan las iniciativas ciudadanas con el antecedente. En Argentina, bueno, costó un poco más de trabajo, pero digamos que también fue una lógica similar. Un poco cabe preguntarnos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? ¿Y qué educación queremos? Más allá de pandemias, ¿qué educación queremos? Gracias por la invitación. Gracias, Irán, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente, ¿no? Queríamos tener un espacio para la interacción con nuestro público, pero como tenemos un programa y queremos respetar el programa, pensamos que una forma para seguir este diálogo y este conversatorio puede ser tomando un bocadillo y con agua, con un refresquito, y poder hacer estos conversatorios, estos múltiples conversatorios con nuestras y nuestros panelistas y con todos los que estamos aquí sobre esta cuestión de lo que estuvimos hablando ahorita, ¿no? ¿Qué pasa con la docencia a 4 años de la pandemia? Nuestros docentes aquí en la UNAM. Entonces, pues pensamos si ustedes gustan, o por lo menos una participación ya para cerrar, ¿cómo ven? Vamos aquí hay una participación, todavía tenemos un tiempito, entonces, maestra. Buenos días a todos, soy Sandra Sotomayor, soy de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, y muchos de mis colegas me critican porque me dicen, tú debes de ser pedagoga y no enfermera. Le digo, no, yo quiero ser enfermera y soy enfermera, estoy orgullosa de ser enfermera y quiero dedicarme mucho a la pedagogía porque a eso me dedico. A mí ahorita me hizo reflexionar mucho lo que dijo la doctora, todos ustedes, pero algo que me faltó y quiero decirlo es los testimonios de los docentes. Para mí eso sería muy, muy importante también decirlo, porque finalmente cuando oigo hablar a las estudiantes, pues un poco me proyecto con los míos, ¿no? Y veo las dos posturas tan diferentes de una alumna que tiene un papá que es docente, ¿no? Y que tiene una situación diferente o una visión diferente a lo que vivió su papá como docente y que muchas veces los alumnos no lo entienden, ¿no? En enfermería vivimos un caso muy importante en la docencia, yo no dudo que en otras profesiones también, ¿no? Pero mi profesión es de una enseñanza muy personal, porque es la interacción humana, es el cuidado. Nosotros vemos al cuidado como ciencia y el cuidado se requiere de personas. Entonces, nos enfrentamos a una situación muy, muy complicada. Y una alumna me decía, y me recordó mucho a Sandra, me decía, yo veía cómo se burlaban de un profesor, mis compañeros, ya un profesor mayor, que ni siquiera sabía aprender, ¿no?, ni utilizar el Zoom. Y entonces el profesor lloró en clase, ¿no? Lloró ante esta burla de los alumnos, ante esta incapacidad, ante esta impotencia. Me parece que la educación, como lo han dicho, es muy compleja. Y que si bien es cierto, ahora tenemos herramientas tecnológicas muy importantes, hay que saberlas utilizar. ¿Por qué? Porque sí es cierto que los alumnos, como decía el maestro, todo lo encuentran en internet, pero no todo lo que encuentran es comprensible para ellos, y uno tiene que estar modelando
esa comprensión y ese significado y ese simbolismo, porque si bien es cierto pueden encontrar 1000 conceptos, pues hay que tener cuidado. Pero creo que regresando un poco, sí me faltó esta parte del docente, ¿no? Porque poder comprender el proceso y la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es eso, es una complejidad. Y como decían las doctoras, el maestro, las colegas, es diferente en cada momento, también es diferente en cada facultad. Y eso tendría que haber ese tipo de conversatorios dentro de cada facultad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que todo esto nos tiene que llevar a modelos educativos que realmente tengan, ¿no?, significancia y una representación social en quien educamos de la manera que queremos, como decía la doctora, cuál es la educación que tenemos. Entonces, no quiero abusar de la palabra, yo agradezco mucho este espacio, agradezco mucho esta reflexión. Sí me queda esa parte de dónde están los docentes, ¿sí? Porque sería muy interesante ver, ¿no?, los testimonios de los docentes, porque también les sufrimos. Lo que decía, ¿no? O sea, eso que estás hablando y no sabes con quién, ¿no? No sabes con quién, pero también la parte de los alumnos que decían, maestra, es que yo no quiero prender mi computadora, porque no quiero que vean dónde vivo, o cómo vivo, o con quién vivo. Entonces, ese tipo de cosas es muy interesante y me parece que se tienen que rescatar como evidencias para una investigación de corte más cualitativo que nos lleve a una comprensión y que le aporte y le sume a los modelos de enseñanza pedagógica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, si alguien más gusta dar un último comentario de cierre, maestra Anaeli. Bueno, primero, gracias por la invitación y por todo lo que nos compartieron. Creo que da para platicar horas y horas. Quiero rescatar dos cosas. Concuerdo que necesitamos rescatar esa sensibilización que tuvimos durante la pandemia, pero también creo que tenemos que hacerlo de forma mesurada, que no genere incentivos para irnos al otro extremo, donde perdamos el foco de cuál es nuestra posición como miembros de las comunidades escolares. En ese sentido, creo que si bien no hay que volver a la cerrazón, sí es necesario replantear la forma en la que abordamos los valores universitarios desde nuestras posiciones. Y la otra, estoy totalmente de acuerdo que necesitamos espacios de conversación donde podamos conversar entre colegas, pero que también vayamos pensando cómo pasamos de este pensar de la reflexión a la acción. ¿Qué vamos a hacer con todo eso que reflexionamos? Y que trabajemos, para mí una forma de hacerlo es trabajar en cuerpos colegiados donde no solamente haya profes tiempo completo o no solamente haya profes de asignatura, que nos juntemos, que trabajemos, pensemos, que invitemos de repente a nuestros empleadores, es decir, a los empleadores de nuestros estudiantes, porque yo soy economista, soy profesora en las facultades de Economía y de Contaduría y Administración, y de repente escucho mucho esto de seamos críticos y el pensamiento crítico, y estoy completamente de acuerdo, pero cuando no lo moderamos, nos volvemos criticones y no críticos, y de repente se nos olvida que nosotros estamos formando profesionales que van a entrar a un mercado laboral y que podemos tener un mundo precioso y utópico, pero ya cuando se enfrentan al mercado laboral, las cosas van cambiando un poco para allá. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Quisiera solicitarles un aplauso para nuestras y nuestros panelistas. Muchas gracias. La conversación continúa.